Es posible vender medio mundo a cambio de espejos, telas y baratijas. Suena absurdo, casi como una leyenda mal contada. Pero detrás de una de las transacciones más desconcertantes de la historia hay un contrato real, testigos y consecuencias que aún pesan siglos después. Esta es la historia de cómo una tierra inmensa cambió de manos, sin que sus verdaderos dueños entendieran lo que estaba ocurriendo. Corría el año 1492. Europa se encontraba en plena efervescencia, los reinos competían por rutas comerciales, oro y poder. Pero fue una expedición aparentemente modesta, financiada por los reyes católicos, la que marcaría el inicio de una nueva era. Cristóbal Colón no encontró las Indias, pero lo que sí descubrió fue un mundo que, para los ojos europeos, era completamente nuevo y disponible. Los primeros encuentros entre los europeos y los pueblos indígenas del continente americano fueron complejos. Pero hubo algo que los conquistadores entendieron desde el principio, la fascinación de los nativos por objetos que, para los europeos, eran prácticamente basura. Espejos de mano, cuentas de vidrio, hachas metálicas, cascabeles. En Europa, eso no valía gran cosa. Pero para quienes jamás habían visto el reflejo de su rostro más allá del agua de un río, un espejo era una maravilla. En 1494, apenas 2 años después del primer viaje de Colón, España y Portugal firmaron el Tratado de Tordesillas. Un documento breve, escrito en latín, que repartía todo el continente americano, y en realidad todo lo que quedaba por descubrir, como si fueran parcelas vacías. Una línea vertical, trazada con reglas sobre un mapa incompleto, decidía qué le tocaría a cada imperio. Lo que estaba al oeste de esa línea, para España, lo del este, para Portugal. Así, sin disparar una sola bala, 2 potencias europeas se apropiaban de tierras habitadas por millones de personas. ¿Y qué dijeron los pueblos originarios al respecto? Nada. No porque estuvieran de acuerdo, sino porque nunca se les consultó. Ni siquiera sabían que se había firmado algo. No sabían leer latín. No sabían que alguien a miles de kilómetros había decidido que sus ríos, sus montañas, sus templos y su historia ya no les pertenecían. Legalmente, en Europa, todo estaba en regla. Moralmente, es otra historia. Pero lo más desconcertante no fue solo ese tratado, sino lo que vino después. Cuando Hernán Cortés llegó a las costas de lo que hoy es México, fue recibido con regalos, plumas preciosas, jade y oro. A cambio, ofreció espejos, tijeras, cuentas de colores y objetos de metal. Para los mexicas, esos objetos eran raros, brillantes, nuevos. Para los españoles, eran baratijas. Y lo que recibieron a cambio fue oro. Mucho oro. En cantidades que Europa no había visto en siglos. Lo mismo ocurrió en Sudamérica. Francisco Pizarro engañó a Atahualpa ofreciéndole libertad a cambio de una habitación llena de oro. La obtuvo. Y luego lo ejecutó. Y en cada rincón del continente, los conquistadores replicaron la misma fórmula: ofrecer objetos llamativos, tomar posesión, firmar documentos que los nativos no entendían y justificarlo todo con contratos, papeles y la bendición de la iglesia. ¿Fue entonces un continente vendido por espejos? En términos legales, no exactamente. No hubo una sola venta, sino cientos de actos que, en conjunto, sirvieron para justificar una apropiación a gran escala. Se utilizaron contratos, bulas papales, actas de posesión. Todo envuelto en un lenguaje que nadie fuera del círculo europeo podía comprender. A cambio, los pueblos originarios recibieron cuentas de vidrio, enfermedades desconocidas y una reorganización forzada de su mundo. El caso más simbólico fue la compra de la isla de Manhattan en 1626. Los colonos holandeses ofrecieron mercancías por valor de 60 florines, unos $1000 actuales, a los nativos Lenape. A cambio, recibieron lo que hoy es una de las zonas más caras del planeta. Pero los Lenape no creían que la tierra pudiera venderse. Para ellos, lo que ofrecían los holandeses era una especie de tributo por permitir el paso. Nunca imaginaron que estaban vendiendo su hogar. Lo más irónico es que, en la lógica europea, todo estaba bien documentado. Se firmaron tratados, se colocaron sellos, se enviaron cartas a los reyes. Pero en la práctica, se trataba de una colonización encubierta bajo la apariencia de legalidad. Los espejos eran solo un símbolo, no fue lo que valían, sino lo que representaban. La idea de que algo podía cambiar de dueño con solo firmar un papel, aunque nadie más que tú entendiera ese papel. ¿Fue ingenuidad, manipulación o simplemente una diferencia radical de cosmovisión? Tal vez todo a la vez. Lo cierto es que ese intercambio desigual marcó siglos de historia. No solo por las tierras perdidas, sino por la manera en que se impuso una forma de entender el mundo sobre otra. Una en la que todo puede venderse. Incluso un continente. Y mientras hoy discutimos sobre tratados, límites y soberanía, aún resuena la pregunta incómoda: ¿quién puede realmente decir que algo le pertenece, si lo obtuvo sin que el otro supiera lo que estaba perdiendo? Si esta historia te dejó pensando, cuéntanos en los comentarios, ¿crees que alguna vez podrá saldarse una deuda así? Y si te gustan estos relatos que revelan el lado oculto de la historia, no olvides seguirnos para más.